Bienvenidos a la clase 11 del curso Primera y Segunda a los Corintios. Bueno, y no solamente la clase 11, vamos a abordar el capítulo 11. Así que les invito pues a abrir sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso número 1. Dice la palabra de Dios. Estoy leyendo la versión de las Américas. Versículo 1. Sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Bueno, con este verso terminamos la clase pasada y una de las cosas pues que les dije es que este verso, el contexto es el versículo 33 del capítulo anterior. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces el contexto de esta frase, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, lo que está diciendo el apóstol es que busquen, acercarse a todas las personas, a adaptarse a sus tradiciones y culturas para crear confianza y que ellos puedan abrir sus corazones para escuchar el mensaje del Evangelio y ser salvos. Sean imitadores de mí. Lo esencial de la vida, lo importante de la vida es que las personas conozcan a Cristo para que sean salvos. Eso es lo más importante de todo. Por esa razón, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Cristo dejó todo, dejó su gloria para hacerse como nosotros, para habitar entre nosotros y darnos a conocer al Padre. De igual manera debemos ser imitadores nosotros de Cristo, renunciar a incluso nuestras tradiciones y adaptar cualquier tradición con el propósito de predicar a Cristo. Versículo 2. Entonces la clase de hoy va a versar sobre del versículo 2 en adelante. Versículo 2. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Interesante este pasaje, porque Pablo usa una palabra aquí que puede tal vez no tomarse en su sentido. La versión de las Américas usa la palabra tradiciones. La Reina Valera usa la palabra instrucciones. Esa palabra que traducen instrucciones o tradiciones es la palabra paradosis. Y el significado es instrucción o tradición o dar dirección. No es mandamientos. Por ejemplo, ¿recuerdan esas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, en Marcos 7:9 dice que invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. La palabra ahí, tradiciones, es esta misma palabra, paradosis. Mientras que mandamiento es entolé, mandamientos. ¿Okay? Entonces son dos palabras diferentes. Las instrucciones, por lo general, las instrucciones tienen su validez en el tiempo y en el espacio. Las instrucciones que pueden servir para una determinadas personas en un tiempo determinado, en una región determinada, no necesariamente van a funcionar para otra comunidad de diferentes características.
Entonces, Pablo usa la palabra instrucciones porque, o paradosis, para indicar que sus instrucciones son más para la iglesia en Corintios. Es decir, la iglesia funciona en una ciudad, en una región que tiene sus características y Pablo dio instrucciones de acuerdo pues a esas características de esa región. Y eso es muy interesante. Cada comunidad, cada pueblo, ¿verdad? Tiene su cultura, tiene sus tradiciones y bueno, y las instrucciones no necesariamente tienen que ser iguales para todos. Entonces, cuando Pablo habla de instrucciones aquí en el versículo 2, la Biblia de las Américas la traduce como tradiciones. Recuerden, no se trata pues de los mandamientos del Señor. Los mandamientos sí son atemporales, es decir, sin tiempo y sin espacio. Los mandamientos de Dios es para todos los hombres, en todo lugar. Interesante, importante tener eso en cuenta, porque lo que vamos a leer ahora tiene que ver con tradiciones y Pablo da instrucciones de acuerdo a las tradiciones de Corintios. Eso es muy importante, pues, tener en cuenta mientras vamos a leer las porciones que siguen. Ahora, miren, este capítulo 11, hasta el verso 10, del versículo 2 al versículo 10, Pablo tiene una intención. Probablemente había conflictos por algunas damas que, bueno, no querían sujetarse a las tradiciones. Tal vez, y digo que es probable, porque, bueno, no tenemos todo el contexto, pues, de la iglesia. A veces es necesario especular un poco para adaptar o para comprender un poco lo que quiso decir el apóstol Pablo. ¿El por qué Pablo está diciendo esto? Bueno, algún conflicto tuvo que haber habido en la iglesia para que Pablo dijera lo que vamos a leer a continuación. A mi juicio, había ciertas damas, bueno, que ejercían su libertad en Cristo, pero esa libertad lo que hacía era crear conflictos en la congregación, o por lo menos en algunos sectores de la congregación. Por esa razón el apóstol Pablo pues argumenta acá del fundamento de la tradición allí en Corintios. Entonces vamos a ver el argumento, ¿ok? Y vamos por parte, bueno, está bien. Vamos por parte, porque es interesante, es interesante. Dice el versículo 3, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Bueno, podríamos tomar esto como un principio, o podríamos tomar esto como un principio instruccional para un determinado tiempo y región. Me explico. La cabeza de todo varón, según lo que Pablo está diciendo acá, es Cristo. ¿Ok? Está bien. Pero la cabeza de la mujer es el varón. Y es interesante, ¿no? Este principio está diciendo que la mujer, porque está hablando acá de jerarquía, la palabra cabeza es jerarquía. Si Cristo es cabeza del varón, lo que está diciendo es que Cristo es como jefe del varón, está por encima del varón. Las palabras de Cristo son más importantes que las palabras del varón.
el varón debe sujetarse a las palabras de Cristo. Y cuando dice que la cabeza de la mujer es el varón, entonces está diciendo que debe sujetarse a las palabras del varón, la mujer. Bueno, es interesante porque es como decir que la cabeza, claro, la cabeza de la mujer sigue siendo Cristo, pero con un intermediario, el varón. Pablo está diciendo este principio, vamos a tomarlo por ahora como un principio universal, aunque más adelante el apóstol Pablo a ese principio ese principio no lo toma tal como lo estoy presentando ahora. Y ya lo vamos a ver cómo lo va a tomar Pablo en el capítulo. Un poquito más adelante. Pero por ahora, recuerden, Pablo, vamos a tener esto en mente, Pablo está dando instrucciones para minimizar los conflictos en la iglesia de Corintios. Y uno de los conflictos probablemente era la sublevación de la mujer de sus tradiciones. Tal vez mujeres que saben de tradiciones más libres en otras regiones y mujeres cristianas que a lo mejor saben de otras mujeres cristianas donde no hay tal práctica o tales tradiciones como allí en la región de Corintios. Entonces Pablo está dando un argumento especialmente, ¿verdad?, para la mujer. Y claro, tanto es para todos, pero específicamente para la mujer. Dice, versículo 4, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Qué interesante. ¿Ven lo que es la tradición? Lo que está diciendo el apóstol es que si un hombre va a orar o va a profetizar con la cabeza cubierta, deshonra a Cristo, que es su cabeza. Interesante, ¿no? Porque podríamos orar con un sombrero puesto o una gorra puesta. Bueno, ¿cuál es el problema en nuestra cultura? Pero en las tradiciones de Corintios era una deshonra que el varón orara o profetizara con la cabeza cubierta. Esta tradición incluso, pues hay muchos creyentes que toman esto también como una instrucción para ellos hoy en día. Y si entran en un lugar donde hay reuniones cristianas, se quitan su sombrero o se quitan su gorra, ¿verdad?, o se quitan su pasamontaña. No pueden, se sienten incómodos por causa de este pasaje. Pero recuerden nuevamente, las instrucciones que Pablo está dando acá, está dándola para un grupo determinado, en un tiempo determinado. No son instrucciones universales. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que el hombre deshonra su cabeza si ora o profetiza con la cabeza cubierta. Pero toda mujer, y dice toda mujer, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Está muy interesante, ¿no? Todos estos elementos de la tradición. Una mujer
Es contrario al hombre, ¿no? Fíjense que es contrario al hombre. La mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, que es el marido, o que es el varón, a decirlo en términos generales. Lo contrario, ¿no?, al texto anterior. Pueden ver que es una tradición propia de la región, hermanos. Sé que a lo largo de la historia, personas han tomado esto tan literal que, bueno, no pueden, como dije, el hombre descubrirse la cabeza, quitarse el sombrero y la mujer taparse con un velo. Sí, hasta hace poco recuerdo a mi mamá cuando era niño y entraba pues al templo, un templo católico. Mamá se ponía su velo, mi abuela se ponía su velo, veía a todas las mujeres con su velo. Ya hoy en día es raro ver eso, pero era parte, ¿verdad?, de esa tradición. Esa tradición es tomada de esta tradición de Corintios. Dice algo interesante acá en cuanto a la mujer que tiene la cabeza descubierta. Dice que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta se hace una con la que está rapada. Bueno, probablemente se refiere a ese pasaje en Deuteronomio. Deuteronomio 21:12. Había una costumbre, bueno, no una costumbre, eran instrucciones que estaban en la ley. Después de una guerra, si un soldado, si un israelita tomaba en cautiverio, después de la guerra, pues tomaba a una de esas mujeres del pueblo al cual se conquistó y quiere hacerla su esposa, quiere hacerla su mujer, esa mujer debía raparse la cabeza completamente, quitarse los vestidos propios de su pueblo y permanecer un mes pues en la casa del hombre sin salir, un mes para llorar pues a sus padres, asimismo con la cabeza descubierta. Y luego, después de ese mes, podía tomarla por esposa. Ahora, ustedes recuerdan que la poligamia era permitido en los tiempos antiguos. Entonces un hombre podía tener más de una mujer, pero siempre había como la esposa principal. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá, estoy tratando de entrar en la mente del apóstol Pablo. Él está tomando, ¿verdad?, esa parte de la ley y aplicándola a Corintios. Aplicándola a Corintios. Entonces Pablo está diciendo que la esposa principal, la esposa, si ora, profetiza con la cabeza descubierta, es como si fuera una mujer tomada de la guerra. No es la principal. Se hace como una con la mujer rapada. Hermanos, estoy tratando de entrar en la mente del apóstol Pablo. Recuerden que estas escrituras se escribieron hace 2000 años aproximadamente y estamos pues en una cultura muy distinta a la nuestra. Estamos tratando de entender ese pensamiento del apóstol y ver qué aplicaciones tiene con nosotros. Pero no pierdan de vista, el apóstol Pablo está argumentando con el propósito de crear un ambiente de paz dentro de la iglesia con respecto a este punto. Entonces, lo que está tratando es que la mujer siga las tradiciones y las costumbres que están allí en su región. Continuemos, hermano.
Dice, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bueno, hágase como la mujer tomada en guerra, pues. Si no quiere la mujer cubrirse la cabeza mientras ora profeta, bueno, tal vez el apóstol Pablo está hablando de una manera, tal vez con ironía, tal vez. Bueno, entonces, hazte una con la rapada, córtate el cabello, córtate el cabello. Ujú. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, y lo es una deshonra. Por lo menos en ese tiempo, estamos en ese tiempo. Hoy en día vemos hermanas con el cabello corto en nuestras congregaciones, alabando a Dios, no hay problema. Recuerden, estamos hablando de una tradición y costumbre en ese tiempo. Pablo está dando instrucciones para que la mujer siga sus tradiciones y costumbres de su pueblo. Por eso es que dice, si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, y ven ese indicador de conclusión, por tanto. Entonces, todo lo anterior son las razones, premisas, para llegar a la conclusión, para llegar a lo que Pablo quiere mostrar. Qué bueno, aquí aprendemos algo o recordamos algo. El apóstol Pablo le gusta instruir, basar en razonamientos sus afirmaciones o sus instrucciones u ordenanzas. Muy pocas veces vemos a Pablo dando, háganlo así y punto, porque yo digo. Casi siempre Pablo da un argumento. Argumentar es importante, porque es el medio por el cual persuadimos a los hombres. El cristianismo es persuasión. ¿Okay? Es decir, si vamos a convencer a los hombres de Cristo, tenemos que persuadirlos, tenemos que presentar razones de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, argumentar es importante y debemos desarrollar, sobre todo, ¿verdad? Los que estamos en esta función de liderazgo, debemos aprender a argumentar. Entonces, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Y cuando dice aquí por causa de los ángeles, está diciendo en otras palabras, por causa de Dios, por causa de que Dios lo aprueba. Pero, ¿qué parte del razonamiento está diciendo acá? Porque también es muy importante esto. Fíjense, Pablo está diciendo, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Pablo está diciendo que la mujer debe ver al hombre como la imagen y la gloria de Dios. Vaya, hermanas, qué posición, ¿verdad? Vernos a nosotros como la imagen y la gloria de Dios. Pero ustedes, ¿quiénes son?
la gloria del hombre. Nosotros somos la gloria de Dios y ustedes son la gloria de nosotros. ¿Qué les parece? No se sientan incómodas. Recuerden, es un argumento del apóstol Pablo para que las damas puedan seguir las tradiciones y haber paz en la iglesia. Y ya voy con mejores noticias para ustedes, hermanos. Pablo dice que el hombre es la gloria y la imagen de Dios. ¿Y la mujer no es la imagen de Dios? Moisés en Génesis capítulo 1, en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Bueno, varón y hembra los creó a su imagen. Para hacer un paréntesis, porque es interesante esto también, algunos eruditos piensan de que cuando Adán fue creado, la hembra fue creado en él. Varón y hembra los creó. ¿Pero a quién creó? Adán. Porque tomó el barro, la arcilla roja, sopló y creó a Adán a imagen de él. Varón y hembra los creó. Eso es el pensamiento de algunos. Entonces, cuando Adán estaba sobre la tierra, él era varón y hembra a la vez. Y esa era la imagen y la gloria de Dios. Luego hizo caer en un sueño profundo, cuando vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, hizo caer en un sueño profundo y sacó todo lo femenino, hermano, sacó todo lo femenino, todo lo femenino de Adán. Algunos creen que sacó lo femenino de Adán. Y varón aparte y hembra aparte. Por eso es que cuando se vuelven a unir, vuelven a ser uno, en imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Entonces, tratando de entrar en la mente de Pablo, cuando dice que el varón es la imagen y la gloria de Dios, a mi juicio está tomando ese pensamiento de que el varón fue creado completo. Y por eso es que la imagen y la gloria de Dios. Mientras que la mujer es la gloria del hombre. No sé si me explico. Tal vez es un poquito medio complicado la cosa, pero hermanos, es interesante pues este pensamiento. Adán fue formado varón y hembra. No, tiene sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Fue creado varón y hembra. Luego Dios separó lo femenino. Y cuando se unen, vuelven otra vez a ser uno, a la imagen y gloria de Dios. Y eso lo dice un poquito más adelante el apóstol. Pero otra vez les recuerdo, no me canso de recordar, hermanos. El apóstol Pablo está argumentando para que la mujer en Corintios siga sus culturas, sus tradiciones, porque al sublevarse ante ellas, crea un ambiente de discordia, de conflictos en la iglesia. ¿Recuerdan lo que leímos al final del versículo del capítulo 10, el verso 33? Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. La mujer también está llamada a imitar a Pablo, a imitar a Cristo, ¿verdad? Despojándose de su comodidad o parte de su libertad para crear pues paz
y esa paz ser un testimonio para otros y puedan venir a los pies de Cristo. Entonces, versículo 9, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Así que, mujer de Corintios, ponte tu velo. Ponte tu velo. Eso es una señal de autoridad. ¿Lo que significa? Significa que cuando oras o profetizas con la cabeza cubierta, estás honrando a tu esposo. En general, honrando pues al varón. Cuando haces eso. Si lo haces sin cubrirte, deshonras al varón. Así que cúbrete pues, mujer de Corintios. Ahora, noten acá lo que Pablo da un giro o da una enseñanza más amplia. Ya no parte, ya no va a argumentar de la tradición. Ahora, vean el carácter universal de las palabras que Pablo va a decir. Dice, versículo 11, sin embargo, ¿okay? Y ese sin embargo crea como bueno, algo diferente, ¿no? Algo diferente de lo que había dicho. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Qué interesante. El hombre depende de la mujer y la mujer depende del hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. En otras palabras, está diciendo que el hombre y la mujer son iguales. Son iguales, tienen funciones diferentes, pero en el Señor son iguales. El hombre no es independiente de la mujer. No, el hombre procede de la mujer. Él nace de la mujer. Y dice que y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Después de decir estas palabras, sin embargo, el hombre no es independiente de la mujer no es independiente del hombre, el hombre procede de la mujer también porque nace de ella. Juzgad por vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Es propio eso. Juzgad por vosotros mismos. Pablo da su juicio con una respuesta retórica, pregunta retórica. ¿No se enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria. No. Pablo apela a la naturaleza, ¿verdad? Nosotros los hombres tenemos el cabello corto, por lo menos la percepción de la naturaleza en ese tiempo. Y bueno, y también en todo tiempo, pero es decir, Pablo toma la ilustración de que es propio del hombre tener el cabello corto, y si lo tiene largo le es deshonra. Bueno, le es deshonra porque se parece pues a una mujer. Y la mujer, el cabello largo le es gloria, le es honra. Entonces Pablo está diciendo que el cabello largo es como si fuera un velo para la mujer. Y
podría orar y profetizar sin necesidad de cubrirse la cabeza, porque ya su cabello largo es como un velo, es una gloria para ella. Dice, por eso es que dice el versículo 15, pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, porque es un tema de contención, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. ¿Cuál costumbre? La costumbre de que la mujer lleve puesto una señal de autoridad, como lo era cubrirse cuando oraba o profetizaba. Entonces, todo ese argumento que el apóstol Pablo presenta o presentó en este capítulo 11 para que la mujer se cubriera, es un argumento también basado en la cultura. En la cultura. Porque la última parte, desde el versículo 11 hasta el versículo 16, está diciendo que la mujer puede orar o profetizar de manera universal. No tenemos tal costumbre. La mujer puede orar o profetizar sin necesidad de cubrirse la cabeza, porque su pelo le es, su cabello le es por velo. Entonces, en ese sentido ya Pablo eleva a la mujer y al hombre al mismo nivel. Los eleva. ¿Qué? Tal vez sea difícil de aceptar esto. Y bueno, está bien. Está bien. Pero Pablo está diciendo que el hombre es independiente. No es independiente de la mujer. Y la mujer no es independiente del hombre. No lo son. Pero en el primer argumento, el hombre es independiente de la mujer. En su primer argumento, para llegar a la conclusión de que la mujer debe cubrirse la cabeza. Porque el argumento está basado en la costumbre y la tradición del pueblo de Corintios. Pero en esta segunda parte, él muestra que el hombre y la mujer son dependientes uno del otro. Igual, uno del otro. Eso es un punto que vamos a tocar un poquito más adelante cuando estudiemos el capítulo 14 y veamos la situación de las damas en la iglesia. Continuemos a esta segunda parte, podríamos decir, esta segunda parte del capítulo 11, porque ahora va a dar instrucciones sobre la cena del Señor, también otro tema importante. El apóstol Pablo, recuerden, está dando instrucciones en cómo llevar la vida cristiana y la vida pues en convivencia, en las asambleas. ¿Verdad? Desde el capítulo 7 él está dando o respondiendo preguntas o aclarando dudas que la congregación de Corintios escribió al apóstol. Ahora, ya salimos del tema de la mujer. Nosotros no tenemos tal costumbre de que la mujer debe tener esa señal de autoridad, debe ser, la mujer es independiente del hombre, pero el hombre no. Ese argumento, ¿verdad? Ya, nosotros no tenemos tal costumbre. Ahora pasamos pues al siguiente punto. Versículo 17. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo. Otra vez, la palabra paradosis. Instrucciones, dirección. Y bueno, ya había hablado pues algo acerca de esa palabra, paradosis. Instrucción no es entolé, que es mandamiento, un mandato del Señor. Instrucciones
que tiene que ver la manera como están haciéndolo ellos. Imagínense, si esto fuera un mandato, nuestras reuniones deberían de ser idénticas a como las describe el apóstol. Por ejemplo, los ágapes, la cena del Señor era una comida, la gente traía su comida, había comida, se sentaban a una mesa. La cena del Señor era alrededor de una mesa, era un ágape. Hoy en día no lo hacemos así. Son instrucciones que Pablo va a dar de acuerdo, ¿verdad?, a esa manera de hacer las cosas. Pero si fueran mandatos, si fuera entolé, el término griego, entolé, tendríamos que hacerlo tal como vamos a leerlo ahora. Bien, entonces continuemos teniendo en mente que son las instrucciones pues del apóstol Pablo. Hay cosas muy positivas que podemos imitar de todo esto, pero no podemos imponerlas. No son leyes, no son mandamientos que hay que hacerlo así, y si no lo hacemos de esa forma, entonces no estamos agradando a Dios para nada. Si hay alguien que es flexible, ese es nuestro Padre Celestial. Recuerden, nuestro Padre Celestial ve el corazón. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve el corazón. Versículo 17 entonces. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Vimos en el capítulo 1 cómo el apóstol Pablo describe la situación de la iglesia, divisiones entre unos y otros. Carnalidad, capítulo 3, presenta las contiendas que habían entre ellos. Cuando se reúnen, cuando se reunían no era para lo mejor, dice, sino para lo malo. No era para lo bueno, se reunían para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo. Ok, cuando uso aquí la palabra divisiones, el término, es un término que significa conflictos entre hermanos. No es esa misma, no es esa división, por ejemplo, divisiones causadas por doctrinas. Okay, no es tanto divisiones de doctrina, sino conflictos interpersonales entre los miembros de la iglesia de Corintio. Dice pues, en primer lugar, oigo que cuando reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Bueno, muy parecido, ¿verdad? El capítulo 1. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos o disensiones, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Qué interesante. Fíjense que el apóstol Pablo, bueno, está bien, pues, que no todos tenemos la misma perspectiva de la palabra de Dios, no todos tenemos la misma percepción de la realidad. Es natural que hayan bandos, es natural que haya discrepancia entre unos y otros, pero esa discrepancia van a mostrar a los que son aprobados. ¿Quiénes son los maduros? Los que con amor tratan a los hermanos a pesar de sus discrepancias. Usan la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, ya lo hemos estudiado, la que es pacífica, la que es misericordiosa, la que es amable. Esa es la actitud madura, esa es la sabiduría que viene de lo alto.
y es la expresión de los maduros. Es decir, Pablo espera que los aprobados, ¿quiénes son los aprobados? ¿Quiénes son los maduros? Los que actúan de acuerdo a esa sabiduría de Dios, a esa sabiduría de lo alto, los que andan conforme al amor. Lo vamos a ver más adelante. Los que andan conforme al amor son los aprobados por Dios. Por tanto, otra vez un indicador de conclusión. Cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Interesante. Ya no es comer la cena del Señor. La cena del Señor no es solo participar del pan y tomar el vino. Uy, ya participé de la cena del Señor. No. La cena del Señor es más que comer pan y beber vino. La cena del Señor es un medio de relación unos con otros. Si hay pleitos entre ustedes, de nada sirve comer pan y vino. No están participando de la cena del Señor. Eso no es comer la cena del Señor. Mientras haya entre ustedes esos pleitos. Importante, ¿no? Entonces no piensen que participar de la cena del Señor es sentarme allí en el local, comer ese pedacito de pan y beber esa copita y ya participé de la cena del Señor. No, para nada. La cena del Señor es un medio por el cual yo me relaciono con mis hermanos. Interesante que ellos se reunían alrededor de una mesa. Se podían ver unos a otros. Hoy en día las estructuras de nuestras congregaciones son tipo auditorio, todos apuntando a un solo punto, ¿verdad? El púlpito y la persona que está allí dirigiendo. Pero las congregaciones en el primer siglo, y específicamente Corintios, porque es lo que tenemos, ¿verdad?, en todo el Nuevo Testamento, ese ejemplo, ellos se reunían alrededor de una mesa, como cuando almorzamos o cenamos en familia, porque la iglesia es la familia de Dios, y comemos el pan y bebemos el vino, pero nos vemos unos a otros, o estamos sentados todos alrededor de una mesa. Al igual cuando Jesús celebró su última Pascua e instituyó la cena del Señor, lo hizo alrededor de una mesa. Pero Judas no encajaba allí. Judas no encajaba. Miren, la cena del Señor, uno de los propósitos, hay otros propósitos, pero uno de los propósitos es crear una relación de paz, armonía y de amor los unos con los otros. Eso es participar de la cena del Señor. Dice el versículo 21, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Wow, hay que ver que la iglesia de Corintios era una iglesia bien problemática, ¿no? Vemos las actitudes de inmadurez que había, pues, en los miembros. No se fijaban en los otros ni en las necesidades de los otros. Qué distinto a la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Al principio, porque ninguno decía nada ser suyo propio, sino que era algo común, sus bienes eran algo común y nadie tenía necesidad de nada. Había una preocupación para que todos satisfacieran pues sus necesidades básicas. Y luego aquí estamos reunidos, aquí en Corintio, en la iglesia, alrededor de una mesa, y yo estoy comiendo y sin importarme si el otro tiene o no tiene, y otro se está embriagando, porque había abundante pues vino, y no, eso no es tomar la cena del Señor. No estás considerando pues a tu hermano. Es otro de los puntos, ¿verdad?, por el cual Pablo está exhortándoles. Versículo 22, ¿qué? ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen?
¿qué os diré? ¿Os alabaré en esto? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. En otras palabras, el propósito de la cena del Señor no es para ir a satisfacer nuestra necesidad de hambre, ¿no? Nuestra necesidad de comer. Ese no es el propósito de la cena del Señor. El propósito es una relación con tu hermano. Es decir, la comida es un medio para tú crear una relación con tu hermano, para tú compartir con tu hermano. Eso es lo que es tomar la cena del Señor, el compartir con tu hermano la comida. Porque si tú vas ahí a satisfacer, bueno, para eso tienes tu casa, ahí tú puedes comer, ahí tú puedes beber, tienes tu casa. Pero si tú te vas a congregar como iglesia, la cena del Señor es un compartir de lo que tú llevas con el que no tiene. Algunas congregaciones, interesante, algunas congregaciones, la cena del Señor lo hacen muy parecido aquí a Corintios, en el sentido de reunirse alrededor de una mesa y los miembros llevan comidas y comparten esa comida y conversan y crean relaciones, ¿verdad?, en medio del pan y del vino. He estado en algunos de esos ágapes y sinceramente, hermanos, es algo que llena, cobra mucho sentido la cena del Señor cuando es alrededor de una mesa, compartimos una comida, comemos el pan y bebemos el vino en memoria de Él. Entonces, el apóstol, estamos acá, ¿verdad?, en el versículo 22, la última frase, os alabaré. En esto no os alabaré, no apruebo pues lo que ustedes están haciendo. Eso no lo apruebo. Y él explica, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, él tomó pan. Y después de dar gracia, él lo partió y dijo. Y eso es importante, ¿ves? En comparación con lo que ustedes estaban haciendo, mis hermanos de Corintios, el Señor Jesús, él tomó pan y lo partió y lo dio. Y comieron todos del pan. Y él dijo, esto es mi cuerpo, dándole un significado nuevo, ¿no?, a ese pan. Él dijo, versículo 24, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Wow, qué bello, ¿no? Qué bello es nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba, ¿verdad? Y bueno, creando lo que es la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? El pan compartido. Haga memoria de este amor que yo tengo, de este compartir. Este es mi cuerpo. Mi vida es de ustedes y yo doy mi vida para ustedes. Ustedes tienen una relación con el Padre porque yo he dado mi vida para ustedes. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Entonces, el apóstol Pablo está instruyendo, enseñando, pues, o reenseñando a los corintios a participar de la verdadera cena, una cena de compartir unos con otros y de hacer memoria de la obra de amor y sacrificial de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que se entregó y se dio por nosotros.
versículo 25, es importante, ¿verdad?, hacer esto. Desde el 24 y el 25, cuando el Señor dice, este es mi cuerpo. En lo particular, cuando como el pan en la cena, hago memoria de la vida de Jesús santa, sin pecado, su vida perfecta, plena de luz, sin tiniebla, sin ninguna pizca de tiniebla, su cuerpo santo, inocente, entregado por mí, que soy culpable, que soy pecador. Hago memoria, cuando como el pan, hago memoria de esa vida santa, santa, santa de Jesús. Y cuando bebo el fruto de la vid, mis pensamientos están puestos en la cruz, ese cuerpo santo, sin mancha, colgado en un madero por mi causa. Es decir, ese cuerpo santo está allí porque me ama profundamente, con un amor que me es difícil de entender, pero lo acepto. Me ama, le ama a usted, le ama. Entonces, ese es el propósito de la cena, un compartir unos con otros, buenas relaciones unos con otros, pero también recordar el mayor compartir de todos, que es el cuerpo de Jesús, su sacrificio por causa de todos. Dice el versículo 25, el Señor Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Fíjense que habla de su sangre como el pacto. Es necesario su cuerpo santo para que el pacto tenga sentido. ¿Cuál es ese pacto? Cuando yo bebo el vino, otra de las cosas que se me viene a la mente es que hay un acuerdo entre el Padre y mi persona, en que tenemos una relación plena uno al otro, en que el Padre me ha aceptado a mí, porque he aceptado a Jesús. Si yo acepto el sacrificio de la cruz, y vimos en una de las clases lo difícil que es aceptar el mensaje de la cruz por todo lo que implica. Pero ese es el pacto. Tengo que aceptar la cruz de Cristo para ser aceptado por el Padre. Si no acepto la cruz de Cristo, no entro en una relación con el Padre. Por eso que dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ustedes recuerdan en Hebreos, capítulo 8 de Hebreos, el escritor toma unos textos del Antiguo Testamento y dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres, pues ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces Dios hizo un nuevo pacto. Es un pacto en el cual es diferente, totalmente diferente al antiguo. Pero ¿cuál es la diferencia? El antiguo pacto dependía del hombre para la buena relación con Dios. Si ustedes guardan mis mandamientos y mis estatutos, seréis verdaderamente
dice, mi pueblo, y yo seré su Dios. Había una condición ahí que dependía del hombre. La obediencia a la ley perfecta para tener una relación con Dios. Es el antiguo pacto, pero Dios dice que voy a hacer un nuevo pacto, no como aquel, porque no permanecieron en mi pacto. Ellos no permanecieron y yo me desentendí de ellos. Y vimos como naciones como Asiria y Babilonia arrasaron al pueblo de Dios, porque no permanecieron en el pacto. Dios se desentendió de ellos. Ahora voy a hacer un nuevo pacto, dice Dios, no como aquel. ¿Y en qué consiste ese nuevo pacto? Dice el mismo escritor de Hebreos y textos del Antiguo Testamento. Dice, seré propicio a sus injusticias. Y esa palabra propicio significa quitar la ira. Quitaré la ira. Seré propicio a sus injusticias. Quitaré mi ira de sus injusticias. ¡Wow! ¡Qué pacto tan extraordinario! Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Qué pacto! Entonces, y ese pacto es la cruz. Es decir, cuando yo bebo el vino, que es la copa, ¿verdad? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Estamos entrando, ¿verdad? Somos parte de ese pacto que nos da paz en cuanto a nuestra salvación, a nuestra relación con el Padre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Entonces, cada vez que nos reunimos en Ágape, no dejemos de recordar que estamos en un pacto, en el nuevo pacto, en el cual Dios es propicio a nuestras injusticias y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Qué bendición tenemos los cristianos. Versículo 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Los cristianos, cuando nos reunimos en este ágape tan extraordinario, maravilloso, como es la cena del Señor, lamentablemente se ha perdido un poco de esto. Se ha vuelto un poquito más ritual nuestra cena del Señor, pero el significado es más profundo de lo que hacemos. Estamos anunciando a la gente que Cristo murió. Estamos anunciando eso. Y que viene. Y si viene, es porque resucitó y ascendió a los cielos. Y que viene. Nuestro Señor Jesucristo viene. Maranata es la expresión griega. Nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez. Y entonces los ágapes, ¿qué hacen los ágapes? Los ágapes se puede decir también que es una espera, es una manera de decir que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo, digo, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, por el contexto podemos ver que comer el pan o beber indignamente significa yo sentarme a la mesa sin considerar a mi hermano, sin considerar la necesidad de mi hermano. Si yo estoy aquí en mi mesa, con mi comida, con mi pan, con mi vino, y yo veo a mi hermano que no tiene, y no me importa, estoy comiendo indignamente.
Y si no estoy allí con el propósito, si mi propósito es comer y beber, sin importarme o no considerando a Jesús, su cuerpo santo y su sacrificio por todos nosotros. Si no hago eso, estoy comiendo del pan y bebiendo indignamente. Sí. Hermanos, algunos, eh, he escuchado o he visto algunos hermanos que cuando nos reunimos no toman del pan y del vino por temor a tomarlo indignamente, porque tuvieron un conflicto con la esposa o con los hijos y llegaron a la reunión de mal humor, entonces no lo toman porque piensan que sería indignamente. Pero realmente, indignamente es participar allí en la cena, sin propósito, sin sentido, ¿okay? Sin propósito, sin sentido, sin considerar a nuestros hermanos, sin considerar a nuestro Señor Jesucristo. Otro propósito de la cena, fíjense lo que dice el versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. La cena del Señor, otro de los propósitos es que es un examen, ¿verdad? Es un examen. Examínense vosotros mismos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Por eso es que si usted tuvo un conflicto en la casa antes de llegar a la congregación, coma del pan y beba del vino y haga su examen. ¿Cómo estoy delante del Señor? Puede decir, ahora estoy enojado por lo que pasó en casa, pero es algo que se puede pasar por alto. Puedo perdonar, o puedo pedir perdón también, porque de alguna manera estoy involucrado, pediré perdón. Es decir, examinarse es ver cómo está nuestra relación con el Padre, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro énfasis. Bueno, aunque esto no es el tema, ¿no?, de Corintios, más de Romanos, pero Romanos 12:1 dice: presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. El culto verdadero, el verdadero culto que agrada a Dios, es que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo. Eso agrada a Dios. Entonces, examinarnos a nosotros mismos es ver cómo está nuestra relación con el Padre. Aunque estamos en un nuevo pacto en el cual Dios es propicio a nuestras injusticias, Él no se acuerda de nuestros pecados. Sin embargo, el pecado tiene consecuencias, como hemos visto en clases pasadas. El pecado tiene consecuencias. Y entre las consecuencias es que nos debilitamos, nuestro carácter se debilita para continuar en el pecado. O el Señor a veces interviene de una manera como alguna enfermedad podría venir de parte del Señor, como una disciplina por no discernir el cuerpo del Señor, por no examinarnos y tomar las medidas necesarias para enderezar nuestro camino. Incluso hasta la muerte es parte de la disciplina del Señor. Así lo hizo con Zafira, ¿verdad? Aquila y Zafira. Y el apóstol Juan habla de pecados de muerte. Hay pecados muy serios que alejan a las personas de Dios y de la iglesia.
y contamina a los hermanos. Y a veces Dios es mejor que se los lleve, o por lo menos dice, le quita la vida por causa de sus pecados, de pecados que pueden conducir a la muerte. Entonces, todo pecado tiene consecuencia. Aunque estamos en un nuevo pacto, debemos nosotros honrar al Señor en su mesa, considerando a los hermanos y considerando especialmente a nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo y su obra por nosotros. Versículo 31, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Claro, si estamos nosotros examinándonos, estamos juzgándonos a nosotros, estamos haciendo las correcciones necesarias, bueno, ¿quién va a señalarnos, verdad? Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Claro, si no nos juzgamos a nosotros mismos, si no nos examinamos a nosotros mismos, entonces seguimos en nuestras andanzas pecaminosas y el Señor interviene para que no seamos condenados con el mundo. Para que no seamos juzgados con el mundo. Es decir, el mundo mismo nos absorbe como de él. ¿Okay? Por eso es que el Señor nos disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. Y una de esas disciplinas es a veces enfermarnos para reflexionar, o una disciplina muy severa como es quitar la vida, como ya dije anteriormente. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Cuando os reunís para comer, es decir, la comida está presente en la cena del Señor. Cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, bueno, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Entonces, la comida está presente, pero el propósito no es satisfacer tu hambre. El propósito es compartir y hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Los demás asuntos, bueno, Pablo los pondrá en orden en su visita. Queridos hermanos, hemos llegado al final del capítulo 11 y nos vemos pues en la siguiente clase cuando abordemos los dones espirituales. Que el Señor les guarde y les bendiga ricamente a todos.